¿Se dejó de compartir o se sigue compartiendo? Creo que está compartiendo aún, pero está apagado porque apagaste la pantalla, ¿no? O sea, ya lo aprendí. No, entonces se dejó de compartir. Ya. Ahora está mucho mejor, así que ahora va a estar mejor la escritura. Estaba medio sucio, weón. Entonces, como que no se marcaba el lápiz. Ahora sí. Ahí sí, ¿o no? Sí, ahí sí. Ya, ya, ahora sí, ¿viste? Ya. Entonces, lo podemos separar, ¿cierto? Eso es una resta, pero es lo mismo. Pues lo mismo una suma que una resta. Sí, sí. Ya, entonces, tenemos esas dos, ¿cierto? Para la primera parte, que sería la sumatoria. Y ahí lo único que queda por hacer es aplicar propiedades. Ahí arriba la sumatoria del 3 también va a 63, ¿cierto? Sí, 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 sí. Vale. Ya, entonces, Ya, mira, es que por ejemplo en el último control yo me pasó esto mismo. Llegué hasta aquí, pero aquí no sabía qué más hacer, tú. claro, ya, pues aquí hay que aplicar propiedades. Tenemos que, em, hay una propiedad que es, por ejemplo, de I, ya, lo voy a poner acá. K igual 1 hasta n de k elevado a 3, porque eso es lo que tenemos, ¿cierto? Mira, en la primera parte del j elevado a 3, ¿cierto? Sí, Tenemos que el contador está elevado a 3, ¿cierto? ajá. Entonces es como que acá nuestro k es el j, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y en el fondo es el contador el que está elevado a 3. ¿Cachai que es lo Claro. mismo? Sí, Ya, sí. entonces esta propiedad dice que esto es igual a n por n más 1 dividido 2 y todo eso al cuadrado. ¿Dale? Ya, Eso es una propiedad en el fondo, tenéis que aprendértela. dale. Y podríais, y bueno, la, la otra es es súper parecida a esta, mira. Esta, cuando el k no está elevado a nada, mira, ¿Ya? es lo mismo, solo que no está al cuadrado. El resultado, Ah, ¿te acordáis de esa, no? sí, 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 sí. Ya, esa es más clásica, po. La segunda, ¿cierto? Sí. Esa, él tiene que ver con el sucesor, ¿o no? Esta es la suma de los primeros términos hasta algún término. Por ejemplo, Ah, la suma de hasta el número 10 del 1 al 10, ¿cachai? Porque el K va a ser 1, 2, 3 hasta el 10, pues, y vaya a sumar todos esos números, ¿cachai? ya, ya, sí, sí, me acuerdo de eso. Ya, entonces, esa es una. Esas son dos, en verdad. Y la otra, que es cuando está el cuadrado, ahí es un poco distinta. Cuando es la suma de k igual 1 hasta n de k al cuadrado, esa es n, a ver, espérate, lo voy a poner, yo creo que en la siguiente. Ya, me alcanzó.
Ya, y la de k al cuadrado es un poco distinta, ¿cachai? Claro. Pero la de k y la k al cubo al final son súper parecidas. La de k al cubo solamente da al cuadrado. Sí, 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 sí te gacho. Ya, entonces, en este caso, ¿cuál tenemos que ocupar nosotros? Esta, por cierto. Claro. Sí, porque está el cubo. Claro, entonces, ya, pero lo que tenéis que fijarte en este caso es que, mira, aquí algo súper importante es que, fíjate, todas parten desde el uno. Ah, sí, tendríamos que sumarle del 1 al 16, ¿o no? Claro, restarle. Ah, Restarle porque nosotros queremos la suma tienes razón. del 17 al 63. Entonces tenemos que restarle la del uno al 16. Claro, sí, 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 Porque comprendo. nosotros queremos la última cola. Entonces, bueno, la otra propiedad que tenemos que usar al final es que, por ejemplo, de k igual a hasta n de algo, de una sucesión. Esto es como una sucesión, Luca, ahora no estoy viendo nada. ¿no? No. Ahí sí, ahí apareció. Sí, ya. Ahí. Debe haber sido en internet. Ya, entonces, la suma de k igual a, por ejemplo, hasta n de una sucesión, es igual a la suma de k igual 1 hasta n menos, ¿cierto? Porque en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Queremos de a hasta n. Entonces, si nosotros tenemos una fórmula pero que empieza del uno, tenemos que ocupar siempre desde el uno. Pues. Entonces, ¿cómo hacemos? Tiramos desde el uno hasta n y le restamos del uno al anterior de donde empieza. Claro, Esta flechita de arriba indica lo anterior. pero pausa. De k igual a 1 hasta el término n, menos de k igual a 1 hasta el término a menos 1. Sí, porque nosotros queremos desde el a hasta el Vale. n. O sea que del uno al, al a menos uno en el fondo no lo queremos. Ya, sí te entiendo. Le Ya, tenemos ya, que ya. restar esa parte. Claro, claro, claro. Ya, entonces, esto también necesitamos. Entonces, siguiendo, va a ser igual a sumatoria de j igual 1 j al cubo menos.
Ya, ¿cachaste que en el fondo separé los dos, po? Claro. Ya, Sí, entonces, a los dos le estáis aplicando la misma propiedad, ¿o no? claro, le estoy aplicando a los dos, le estoy aplicando esta que está en azul arriba, ¿cierto? Claro, sí, sí, sí. Pero todavía no hablamos de la propiedad para resolver esto. Ah, ya. Porque es distinta, ¿cachai? Es distinta, acá está el contador elevado a 3 y acá hay una constante que es 3 elevado al contador, es otra cosa. Claro, sí te cacho. Ya, entonces lo que ya sabemos cómo hacerlo es este lado, pues con la propiedad que ya dijimos, ¿cierto? Sí, Ya, entonces eso sería, como dijimos, sería el n, ¿cuál sería el n? 63. Sí, pues entonces sería 63 por n más 1, que sería 64, ¿cierto? Dividido 2 y al cuadrado, ¿cierto? Sí. Esa es la propiedad, po. Ah, y al cuadrado. Esa es esta propiedad, po. Ah, verdad. ¿Cachai? No es lo mismo. Ahí Entonces así se está. aplica, po. El n tenéis que considerarlo como el último, el de arriba, y aplicáis nomás la propiedad. Verdad, tienes razón. Y después el otro sería 16 por 17 dividido 2 y todo eso al cuadrado. Y queda todo este chorizo. ¿Cachaste entonces? Sí, sí. Ya, Sí. entonces, ahora ¿qué nos falta? Nos falta esta parte de acá, ¿cierto? Ajá. Ya, y para esa parte necesitamos otra propiedad, po. Necesitamos la propiedad que dice que Pero oye, entonces aquí uno nunca usa como la J y el elevado a 3 no lo usáis al final del cabo, po. O sea, como que solamente los dejáis expresar y lo que usáis son los es que, términos que tiene la E, ¿o es que no? te sabía esta, ¿cómo se llama? Propiedad, pues entonces tú la aplicáis. Sabes que esto que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha, ¿cachai? Ah, ya, sí te cacho. Entonces, ¿qué hay acá? Aquí tenemos lo de la izquierda y decimos nosotros sabemos que esto es igual a esto, ¿cachai? Ah, ya, ya, sí te cacho. Te Por la cacho. propiedad, ¿cachai? Claro, Así se aplican las cosas. buenísimo. Entonces, en el fondo, ¿para qué ocupáis el J y el 3 y todo? Para saber qué propiedad tenéis que ocupar. Porque sabéis que, ¿qué es lo importante de acá? Que ya, ahora parte del uno, pero antes no partía del uno, ¿cachai? Claro. Entonces, lo importante de acá fue saber que no partía del uno, entonces teníais que sacarle la última parte, o sea, la primera Ajá. parte que lo hicimos acá, ¿cachai? Sí, sí. ¿Qué más fue importante? Ahora fue importante saber que era el J el que estaba elevado a 3, que vamos a ver que es distinto en este caso, es otra propiedad, ¿cachai? Entonces, con estas cosas, tú supiste que la propiedad que había que usar era esta, ¿cachai? Claro. Y ahí aplicaste la propiedad. Entonces, para eso se ocupan las cosas, para eso te sirve saber que el contador está elevado a 3 al fin, en el fondo. Ya, ya, buenísimo. Entonces, ahora, otra propiedad, pues necesitamos la propiedad para resolver lo que no hemos resuelto. Acuérdate que las propiedades te las voy a ir poniendo en celeste. Excelente. Sí. Entonces, la propiedad
dice, te lo voy a poner de una forma súper general, que como la tengo acá. Ahí. I igual a R hasta S. Ya, entonces esa es la propiedad. Entonces, fíjate, acá es una constante, ¿cachai? La C es una constante, Claro, no es el contador es I. el I, claro, Antes el contador está siendo elevado a 3, ahora es una constante que está siendo elevado al contador. ¿Cachai? claro. ¿Es distinto? Sí, sí, sí. Ya. Y aquí pueden haber casos igual. ¿Qué casos? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que el R es igual a 1? Si el R es igual a 1, esto se simplifica. ¿Por qué? Se simplifica un poco porque aquí queda mente solo elevado a S. Ah, ¿Cachai? claro, Entonces también puedo ir escribiendo, por ejemplo, esos casos, por ejemplo. Si R es igual a 1, que ¿qué es R? ¿Desde dónde parte? ¿Cachai? Fíjate acá. R es, ¿qué es? ¿Desde dónde parte? claro, Entonces, si R es igual a 1, que es nuestro caso, tenemos que de igual 1 hasta S de la constante elevado a I es igual a C, que está elevado a R, entonces está elevado a 1 también, ¿cachai? Ahora, acá, mira, claro, de rojo. Entonces está elevado a 1, C elevado a 1 por 1 menos C elevado a S partido 1 menos C, ¿cachai? claro. Y bueno, y si parte de 0 también sería de una forma más fácil, pero lo importante es que aquí tenéis toda la información, ¿cachai? Sí, pues, sí, sí, sí. Todos los casos posibles, por eso es buena anotarlo así, porque tú también lo podías, creo que no sé si los tenías anotado de esta manera, pero bueno, en el fondo, lo importante aquí es que acá no era necesario, acá no era necesario separarlo. ¿Por qué? Porque no necesariamente nuestra propiedad parte de uno, sino que puede partir de cualquier lado, ¿cachai? Ah, tienes razón. Pero bueno, si lo separamos, hacemos dos veces y lo hacemos así, pero nos conviene mejor dejarlo de la otra forma, ¿o no? Claro, sí, sí, te gacho. Pero si lo separáis da lo mismo, igual podéis usarlo. En el fondo es como queráis tú. Ya, entonces, si no lo separamos, nos queda. Nos queda que era la sumatoria de. Era de. Era menos la sumatoria de 3 elevado a j desde j igual a 17 hasta 63. Entonces, esto es igual a la constante 3 elevado a r, que era 17, por 1 menos la constante que es 3 elevado a s menos r más 1
sería 63 menos 17 más 1 dividido 1 menos 3. ¿Cachai? Entonces ahí se aplica la propiedad. Estoy grabando la clase por si queréis después verla para estudiar. Ya, buenísimo. Y ahí está. Y al final te queda, o sea, 3 elevado a 17, entre paréntesis 1 menos 3 elevado a 45. Dale, bueno. Partido en menos 2. Claro. En las pruebas no te exigen que lo desarrolles todo eso, ¿cierto? Yo siempre lo he dejado así nomás, pero. Sí, porque igual es que sería agilado, onda, elevar a 45 el 3 igual es harto. Sí, no, así no. Ya, entonces, el final que teníamos que era uno menos lo otro, pues, era lo de la izquierda menos la derecha. Claro. Fija ahí arriba lo que está como en rojo. Sí, sí, sí. Entonces al final, Sumado. claro, es Y una aquí tienes resta, que ¿no? poner todas las soluciones, ¿no? ¿Ah? Al final tienes que poner todas las soluciones que te dieron. Sí, pues, o sea, eh, al final nosotros lo fuimos haciendo por parte, pero el ejercicio al final es lo que es. Pues al final nosotros separamos lo primero, el j elevado a 3, la sumatoria de j elevado a 3 y restamos la sumatoria de 3 elevado a Ah, j, pero al final es una resta y nosotros hicimos por parte cada uno, pero ahora tenemos que poner que el resultado que nos pidieron es el j elevado a 3 menos el 3 elevado a j, ¿cachai? claro, claro, claro. Entonces al final el resultado va a ser, entonces, finalmente, lo rojo, voy a poner porque acuérdate que estamos haciendo lo rojo primero, ¿te acordáis? Sí, sí. No nos metió en lo verde. Lo rojo es igual a 63 por 64 medios elevado a 2 menos 16 por 17 medios elevado a 2 menos, era un menos después, ¿cachai? Menos, el último que te lo hice. Y eso partió en menos 2. Claro. Entonces al final con ese más queda positivo. Con el menos queda positivo, ¿cierto? Claro, tienes razón. Pero también puedes poner menos y partir en menos. Ya, entonces ahora tenemos que hacer, Ahora viene la productoria, ¿no? claro, de k igual 7,78.
Ya, entonces hay que hacer esto ahora, ¿cierto? Ajá. Este igual se puede separar, ¿no? Entre el 2 y el 2,1. Ah, no, pero no serviría de nada porque el 2 es una constante. No, pero sí está bien, está bien. ¿Por qué? Porque ya en la suma, ¿qué pasa en la sumatoria? Que cuando tú tienes una sumatoria y tenías una constante multiplicando, podéis factorizar y sale, ¿cierto? Claro, sí, sí, sí. ¿Me entendí? Sí, Sí, sale como atrás de la de la, productoria. de la sumatoria, en la sumatoria. Ah, ya, ya. Porque si tú tenías, por ejemplo, 2 por AN, Ah, claro, eso se pone atrás de la sumatoria. ¿entendís cuando digo AN que es como cualquier cosa? Como por ejemplo Sí, sí, 2N más uno, no sé, po, cualquier cosa. claro, sí, sí, sí. Ya, entonces, esto es lo mismo que decir 2 por el primer término más 2 por el segundo término más así, ¿cierto? Ajá, Entonces tú puedes factorizar por 2, claro, sí, sí, sí. ¿cachai? ¿No? Entonces por eso esto es lo mismo que decir dos veces, porque factorizáis y da lo mismo, o sea, lo sacáis para afuera nomás, ¿cachai, no? Tienes razón. Sí, sí, Pero en sí. la productoria no se puede hacer eso. Ya, ok. Esto en verdad es como una propiedad en la sumatoria, ¿cachai? Claro. En el fondo una constante sale de afuera. Pero ¿qué pasa en una productoria? Que en una productoria, si tú tenés 2 por AN, esto va a ser igual a 2 por A1 por 2 por A2 por 2 por A3. En el fondo, el 2 está siendo multiplicado en cada término, pues, está multiplicando toda la cuestión en cada término. No es como que tú puedes decir, ya, entonces esto es igual a 2 por A1, va, por A2, por... En el fondo te estaría comiendo todo esto, dos, Claro. ¿cachai? No, no sé si me entendí. Sí, 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 comprendo. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo? Decir que el 2 ya, el 2 vas a, podéis como ponerlo al principio o sacarlo, pero tiene que estar elevado al número de términos. Ah, tienes razón, que sería acá, ¿o no? O sea, sería, depende de cómo lo llamemos, sería, por ejemplo, si es que esto parte de k igual uno, no, vamos a ponerlo genérico como antes, k igual r hasta s, de la forma más genérica de todas, sería así, ¿cierto? Parte de un número cualquiera hasta un número cualquiera, sería s menos r más 1. Ese es el número de términos. Ah, ya, ok. Por, eh, por AN, ¿cachai? ¿Cachai o no? ¿Por qué S menos Sí, R más 1? Porque, por ejemplo, de K igual 1 hasta 4, ¿cuántos términos hay? Hay cuatro. el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces eso sería igual a S, que sería 4 menos 1, pero eso sería 3 nomás. Entonces por eso hay que sumarle 1. Entonces ahí esto es 4. ¿Sí? Claro, 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 claro. Sí te cacho. Entonces, S menos R más 1 es la fórmula como para cachar cuántos términos son. Ya, entonces, como propiedad, podemos decir En que sumatoria no se puede usar esa fórmula cuando partís como desde la mitad. en sumatoria, esa fórmula sirve para cuando, por ejemplo, tú estás sumando una constante. Ya, pero primero vamos a anotar esta propiedad, ¿ya? Así como que sería KR a S, una constante por AN,
es igual a la constante elevado a S menos R. Ya, esa es la propiedad. Entonces, para la sumatoria, ¿eso para qué sirve? Cuando uno dice la suma de k igual R hasta S de una constante así nomás, eso es igual a que la C la estáis sumando, el número de veces que la estáis sumando, que es el número de términos que hay, que sería C multiplicado por S menos R más 1. ¿Cachai? La diferencia es que en la productoria estáis multiplicándolo el número de términos, por eso se eleva, la constante se eleva al número de términos, porque estáis multiplicando, multiplicando, multiplicando. En cambio aquí estáis sumando. Entonces, si sumáis algo 10 veces, lo mismo, va a ser eso mismo multiplicado por 10, ¿cachai? Entonces hay que multiplicar acá, no elevar. Claro, claro, sí te cacho. ¿Entendiste todo perfecto hasta ahora? Sí, sí, Ya. sí. Pero entonces en la sumatoria prácticamente no es muy útil. O sea, sí, porque a veces te quedan constantes en el fondo. Ya, Pero ya, mira, esta misma cosa en el fondo, tú podrías decir, esta sumatoria es lo mismo que podéis sacar la C, ¿cierto? Porque antes dijimos que podíamos sacar la C, entonces aquí te queda la sumatoria de uno. claro, sí, sí, sí. Pero sumar uno, 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 es lo mismo que el número de términos. Entonces esto te lleva a que es lo mismo. C por el número de términos, porque, Claro, sí, sí, sí. ¿sabes, no? Sí, sí, te cacho. Entonces te sirve para, es útil para saber, en el fondo, calcular el número de términos de una sumatoria al tiro y saber que si queréis sumar algo el número de veces, cuántas veces está sumando ese número, S menos R más 1. Ya, entonces dicho esto, podemos seguir con la productoria, ¿no es cierto? Sí, sí. Que era productoria de K igual a 7 hasta 78. Ya, entonces aquí, como dijimos antes, ¿cómo saldría el 2 entonces? Dijimos que puede salir, ¿cierto? Sí, elevándolo a su cantidad de términos. Claro, entonces sería 2 elevado a... ojo que esto es lo mismo que separar la productoria, ¿cachai? Esto es lo que estamos haciendo al final, es decir, la productoria de 2 por la productoria del otro. Entonces, Claro, al aplicar la productoria de una constante, es lo que estamos haciendo. Al final es multiplicarla el número de veces, ¿cachai? claro, sí, sí, sí. Eso también es una propiedad en el fondo. Ya, entonces, esto es igual a 2 elevado a 78 menos 7 sería 71 más 1, 72, ¿cierto? Sí, Por la... Ya, y aquí lo que tenéis que cachar es la propiedad telescópica. que es cuando le resté el término anterior, ¿o no? Claro, cuando en la sumatoria es cuando le restáis el término anterior y en la productoria es cuando divides por el término anterior. Ah, ya, ¿Cachai o no? Porque en una productoria, ¿cachai? Si tú tenés AN más 1 partido AN, esto va a ser igual a 2 dividido a 1 por eh, a 3 dividido a 2 por
a 4 dividido a 3 a 5 dividido a 4, etc. Entonces, ¿qué se va yendo? S con S, ¿cachai? S con S, S con S. Y al final, ¿qué queda? Queda a donde hay una N, Claro, queda el símbolo. el primero, 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 y a donde hay una N más uno queda el último. Claro, Por ejemplo, si esto fuese de k igual 1 hasta 5, esto, aplicando la propiedad telescópica, hubiese sido, al tiro yo digo que es A5, a 5 partido a uno. claro, ¿cachai? Claro, claro. Ya, entonces, pero mira, no está explícito, no está explícito esto, porque no es que aquí haya el K, no es que aquí haya como un K arriba y abajo un K más uno o algo así, ¿cachai? Porque acuérdate Ajá, que tiene que ser como lo mismo, pero con un K y un K más uno. Pero si te fijáis bien, se parece, ¿o no? sí, Esto, como a una telescópica. ajá. Entonces hay que encontrar la forma de llevarlo a una telescópica, y en verdad es una telescópica, solo que la forma que está escrita hay que encontrarla. Que, a ver, creo que es, ¿qué pasa si es que abajo escribimos, a ver, arriba tenemos 2,1, y qué pasa si abajo escribimos K-1 más uno, tenemos 2K menos 2 más uno, ahí, en el fondo si te fijáis ahí, lo de abajo es igual, Sí, sí, sí. porque es 2K, después menos 2 y después más uno y te queda el menos uno. Claro. Y de otra forma, el K más uno arriba, no. O K menos uno arriba sería. Ya, entonces, eso es lo que tenemos que escribir. Entonces, esto es igual a, ya, 2 elevado a 72 por la productoria de 2 elevado a K más uno partido 2 elevado a K menos uno. Ya, entonces ahora sí es es la misma expresión, solo que en uno el K está con el menos uno restado, ¿cierto? Entonces el de abajo es el término anterior, ¿cierto? Sí. Entonces aquí este término, se van a ir los términos. Pues, ¿cómo se van a ir? Va a El quedar. K menos uno sí o no. Este es el anterior, entonces este es el que va a quedar al principio. ¿Ya? Y este va a ser el último que va a quedar. Porque Ay, veamos, pues imaginemos que empiezan en el K igual uno. Si empiezan en el no, K igual uno, voy a anotar como una productoria, ¿o no? Como sí, al hacer lo exacto. que hacía al revés de una telescópica. ¿Cómo, cómo? Quería hacerlo al revés, como así, mira. No sé si voy a verla. A ver. Es como pasar de eso o sea, de esto a eso, ¿o no? Sí, pues, sí, pues. O sea, lo voy a expresar en el fondo porque es lo que es como es, pues. Entonces, Claro. esto sería, expresándolo, sería, porque es lo mismo. Si es que, en el fondo, si partiera del uno, o ya no, ya hagámoslo partir de donde parte, para que no sea más confuso. Parte del 7 y termina en el 78, entonces parte del 7 sería
2 por 7, a ver, lo vamos a hacer mental para que quede ahí expresado. Sería 2 por 7 más uno sería 14 más uno 15. Abajo sería 2 por 7 menos uno es 6, sería 12 más uno 13. Y ahora sería con el 8. 2 por 8 es 2 por 8 16 más uno 17. Pues abajo sería 2 por 8 menos uno es 7. 2 por 7, 14 más uno 15. Después sería con el 9 2 por 9 es 18 más uno 19. Y abajo sería 2 por 9 menos uno 8. 7. 2 por 8 más uno 17. Entonces ahí sí se van yendo, ¿cachai? Claro, claro. Entonces este se va con ese se va con ese y así. Entonces siempre fíjate que queda el anterior, que es el de abajo, si te fijas, porque el K tiene un menos uno, Claro. queda como el primer término, que sería con K igual 7, Ajá. y el sucesor, que sería el de arriba, el sucesor, queda como el último. Que Y en la telescópica tú solamente tenés que meter dentro de la productoria el último y el primero, ¿no? Para saber qué Exacto, términos van a quedar. exacto. Esa es la gracia de la telescópica, ¿cachai? Que se Claro. borran todos los intermedios. Oye, Lucas, ¿y si yo no le hubiese agregado el más uno a la parte de abajo del antecesor? Es que en el fondo tenéis que. Esto es lo que te piden, ¿cierto? Sí, Y lo que yo hice fue transformarlo, pero es igual, pues. Una cosa es igual a la otra en el fondo. es Si lo tú no mismo. hubiese agregado el menos uno en el fondo, igual hubieseis podido cachar que es una telescópica, solamente que yo lo hice que fuera más notorio. Ya, ya, ya. ¿Cómo hubieseis Comprendo. cachado? Tú veis que se parece, ¿cierto? Sí, Entonces lo que podía hacer es directamente expresarlo. Entonces tú decís, ya, a ver, esto es como una telescópica, era 2K más 1 y abajo era 2K menos uno. a menos uno, sí. Entonces ya, a ver, veamos cómo es. Pues tú, es súper bueno, yo siempre recomiendo como cuando queréis saber de qué forma es una sumatoria o productoria, expresarla, ¿no? Así como empezando a ver cómo son los primeros términos. Y esto es, entonces decía, parte del 7 hasta el 78. Entonces sería el principio, ya, 2 por 7 14 más uno ya 15. Y así va ahí. Dividido en 2 por 7 menos uno 13. Ya, ya, a ver, el siguiente como es, con 8 2 por 8 16 más uno 16 más uno 17. Después, con 8 sería 16 16 menos menos uno. uno 15. Y entonces decís, después vais cachando que la cuestión es así, y... No, 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 así no. El siguiente era 19 y este era 17. Entonces tú decís, ah, pero mira, estos se empiezan a ir así, pues. Así, pa. Entonces esto es una telescópica y queda el de abajo y el de arriba, ¿cachai? O sea, el de abajo, Ah, como que si lo expresáis, no es necesario ni siquiera encontrarle la pillería que... Lo que yo hice en el fondo acá arriba sirve para decir al tiro, para ni siquiera tener que expresarla, ¿cachai? claro, claro, Entonces claro. tú ahí al tiro sabéis que como uno es antecesor del otro, queda el primero y como el primer término, el antecesor, y el sucesor como el último término. Ya, ya, sí te cacho. Pero lo expresé como para ilustrártelo, ¿cachai? Sí, sí, sí. Ya, buenísimo. Que ahí le Ya. agregaste un cero, uno, o sea, un cero conveniente, ¿no? Claro, fue algo así en el fondo. Lo que hice en el fondo fue decir, ya a ver qué pasa si este es el antecesor, entonces el K tiene que ser, tiene que tener un menos uno en el fondo, ¿cachai? Claro, Entonces, ¿qué hice? Aislé el K y le puse un menos uno y vi que para que fuera igual a lo de arriba, o sea, a lo de abajo, perdón, con el K menos uno tenía que sumarle un más uno porque me quedaba 2K menos 2 claro. multiplicando esto me quedaba 2K, pero un menos 2 me quedaba, yo quería un menos uno, ¿no? Entonces le tuve Sí, que pues. sumar un 1.
Y ahí te das cuenta que, oh, es lo mismo que lo de arriba, solo que el antecesor. Ya, ya, sí entiendo. Buenísimo. Oye, el internet está marcándose como tarde. A ver, espérate. Yo hago una raya, voy a hacer una raya. Ah, ahí la No, sí viste. se ¿Al, va. al tiro la viste? Sí, Ah, ya. ¿Y entonces me estáis cachando todo? sí, sí, sí. Sí, hasta ahora vamos perfecto. Ya, a ver, entonces, como ya vimos que era una telescópica, esto como queda 2 elevado a 72 por la telescópica, que sería, ya, el antecesor, entonces dijimos que queda el primero, el de abajo, que sería con 7. O sea, el primero era 13, ¿cierto? Sí, sí. Y el último es con 78. Arriba con 78 sería 2 por 78 más uno. Sería 2 por 78 más uno, 157. ¿Cachai? Y Y hay que expresar, ¿no? ahí quedó. Buenísima. Entonces, al final entonces, eh, teníamos, teníamos rojo, entonces esto era igual a rojo más verde es igual a 63 por 64 dividido 2 más 16 por 17 dividido 2 más 3 por 1 menos 3 elevado a 45 tío, 2 parece, más 2 elevado a 72 por 157 dividido. ¿Cachai? Y ahí quedó el ejercicio. Está bueno el niero, ¿no? ¿Ah? Está bueno el ejercicio, están buenos los ejercicios, ¿no? Sí, Tagan. Tagan porque complementa todo. Sí, pues están todas las propiedades. Esa es la idea. Oye, Lucas, el 2 elevado a 72. Ah, sí, también pasa a estar elevado a 13. O sea, partido en 13. Porque Sí, es multiplicado. claro, una multiplicación. Da lo mismo, en Buenísimo. verdad. Podéis ponerlo no dividido. Da lo mismo. Ya. A ver ahora. Y al final y al cabo, esto es puras propiedades, ¿cierto? Sí, puras propiedades. Hay que tener un poco de pillería con las telescópicas. Mira, ¿te queréis Dale. que hagamos uno de telescópica? Dale. De sumatorias, que es bien fácil en verdad, pero, o sea, bueno, fácil cuando cacháis la pillería. Oye, Lucas, y si es que no encuentro o sea, no sé cómo hacer la telescópica, ¿podría resolver igual o es imposible? Mira, podéis em, expresarlo como para ver cómo es la forma de la cuestión, ¿cachai? ¿Ya? Pero si es que es una forma, si es que tiene la forma de una telescópica, si no, no tiene sentido. Claro, sí te Porque si es que entiendo. una de las otras propiedades que vimos te vayan a poner eh, te va a Hacer salir tu... 2 más 4 más 7 más 8 y que no voy a resolverlo, ¿cachai? Necesitáis la Claro. propiedad. Pero si te empiezan a ir los términos, ¿cachai? Que es una telescópica, ¿cachai? Sí, sí. Sí, comprendo. Ya, entonces, mira, esto es lo que te quería mostrar, que ahora ya te lo muestro porque ya lo tengo aquí listo. Esto es la parte que no estaba completo, ¿cachai?
¿Te acordáis que el que te mandé no tenía esta parte de sumatoria de productores? Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Aquí sí está, ¿cachai? Entonces, ahora hicimos este. ¿Ya? Y este es el que quiero que hagamos ahora. Ya, ya, me parece. Pero hay hartos, ¿cachai? Sí, sí. Esa que es la que tenía ahí con... Es con ramas, ¿o no? ¿Cómo con ramas? Ah, O esta. sea, ¿sí? Sí, sí, es que en verdad es lo mismo, son varias. Pero la podemos hacer también, es como hacer las tres en el fondo. Claro, esa va a depender según el valor que tome la I, ¿o no? Em, Porque tiene una claro, claro, constante. claro. Porque, por ejemplo, ¿cuál es la pregunta que te preguntan? Calculen la suma de 1 a 32 de Claro. esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Eh, hay que separar la cuestión porque del 1 al 20 es así, Ah, tienes razón. entonces del 21 al 27 hay que sumar esto, hacer la suma de eso, y después del 28 al 32 hay que sumar con esto. Ah, ya, ya, sí te cacho. Y después hay que hacer la productoria hasta el 25 en el fondo con esto. Esas son fórmulas para llegar al resultado, ¿no? Esto son las sucesiones. ¿Te acordás que yo de repente te pongo la n? Sí, sí. Fíjate, esto es como una i, Ya, ya, ya. como la expresión que está dentro de la sumatoria en este caso, ¿cachai? Claro. Y a esto hay que aplicarle las fórmulas. Ya, 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 sí Por te ejemplo, entiendo. aquí está la del i al cuadrado, ¿te acordás que la vimos antes? Que es Sí, el sí, sí. contador al cuadrado. Aquí hay una constante que también la vimos. Ese es un cuadrado binomio, ¿no? Este i al cuadrado puede ser, pero sí, también puede que sea una forma de resolverlo con el 3, i más i menos 3. Al cuadrado. I menos 3 puede ser, ¿no? Sí. Y menos 3 al cuadrado, según yo. Claro, claro, eso también, de hecho, podéis ponerlo ahí y después le restáis. Está bueno eso porque ahí i menos 3 le sumáis 3 al contador, a la parte del contador. Hay una propiedad que puede hacer eso. Ahí la podemos hacer igual. ¿Quería hacer esta mejor? No sé, que tú creas que es Esta mejor. igual es rápida, así que hagamos esta rápida y después si queréis nos pasamos a esta. Dale. Sí, aparte me parece ese porque me cuesta más cuando la N es una incógnita. Ah, este. No, no, el que me mostraste, que me dijiste que rápido, ese, la N es una N nomás, pues, ¿cachai? Llega Ah, hasta N. claro, 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 claro. Sí. Sí, al final es como lo mismo, pero claro, acabámoslo. Claro, igual está bueno. Vaya a cachar, claro. Te confundís como entre la propiedad y el ejercicio, ¿no? Así. Claro, porque no sé hasta dónde llegar, ¿cachai? Onda, no, porque ahí dejáis de usar todo el rato números. Sí. Pero al final es lo mismo, tenéis que dejar como que el último es una n, ¿no? En general en esos va a haber telescópica o alguna propiedad que sea hasta el último. Como que tengáis el último. Y el último, donde antes teníais 78 simplemente ponía n, ¿cachai? Ya, así te cacho. Oye, Luca, tú ya saliste, estás en quinto, Un ¿no? quinto, sí, estoy haciendo un magíster ahora. ¿Y qué onda eso? ¿Entretenido o no fome? Depende del que escojáis, pues si te tinca. Hay hartas opciones, así que si vais a encontrar algo que te guste. ¿Y esos magíster son como un magíster real o es como se le llama así nomás? No, real. Hay que Ah, hacer ya, una tesis y todo. buena. De hecho, se puede meter gente externa. Ah, la raja. Hay una página del magisterio, vale como 8 millones hacerlo. Es de un año. O sea, y es como pagar un año de U, en verdad. Pero a nosotros nos lo ofrecen como el último año de la U, Claro. como para sumarlo al título. O sea, Bueno, pero igual. tenemos que hacer medio semestre más. Igual, Ah, ya. tenemos que seguir un poco. Ya, entonces este es el ejercicio, ¿cierto? Y si te Sí, fijas, sí. también se parece a una. A una telescópica. Bueno, Claro, pero la diferencia es que esto sería una telescópica si esto fuese de la forma como raíz de k menos raíz de k más uno, ¿cierto? Pero, sí, pero po.
pero este no es exactamente el sucesor, sino que es como dos más allá, ¿cachai? ¿Cuál? Por ejemplo, espérate. Es que ese menos hace que todo eso sea negativo, entonces, No, pero no ya, te preocupes por el menos. Aún no te preocupes por eso, mira. Si es que tuviésemos el K menos uno, el sucesor sería K, po, ¿cierto? sí, estoy viendo el PDF, eso sí. Ah, ya, ya, ya. Mierda, con razón. Ahí sí. Ya, entonces, el sucesor. Ya, se me había quedado pegado. Ya, entonces te decía que si es que este es como un número, el número sucesor sería este, po, ¿cachai? Claro, sí, sí, sí. Pero nosotros aquí tenemos cama uno. En el fondo, ¿qué es lo que nos falta? Nos falta como el término intermedio, ¿cachai? Ya, Nos sí, sí, sí. falta como el número que va entre medio de ellos dos. Porque sin duda que se van a ir eliminando, pero como cada dos, ¿cachai? Como, porque esto va a ser como uno menos 3 más 2 menos 5 más 3. Entonces ahí recién este, no sé si me cachaste, porque este es dos veces más que este. Claro, sí, sí, sí. Después este es dos veces más que este. 4, 2, 3, no, este era el 4. 3, Claro, 4, después más 3 menos, menos 5 ahí sí. Entonces ahí recién este se va con este, entonces como que se van de una forma rara, ¿cachai? sí, sí. Entonces, cuando te falta el término intermedio, en este caso, ahí tú hacías un cero conveniente, porque mira, ¿qué tenía acá? Simplemente lo que hacía es decir, ya esto es raíz de k menos 1, y le restáis acá el número sucesor a ese, lo sumáis de vuelta, o sea que es cero, y aquí le restáis o sea, ahí seguís con lo que tenía. En el fondo esto está acá y acá. Y lo otro es un Claro. cero conveniente. ¿Cachai? Entonces, lo que voy a hacer ahora es separar la sumatoria. Ah, y la va a separar con su sucesor, ¿o no? Claro, pues entonces ahora sí tenía una. eh, Tenéis dos telescópicas. exacto. Entonces aquí generaste los términos, el término intermedio, ¿cierto? Y tenéis dos telescópicas, y entonces, como hicimos antes, te queda, en cada una te queda, en el antecesor, te queda el primero,
y en el sucesor te queda el último. Entonces, ¿qué sería? Sería raíz de uno menos uno, porque parte con el uno menos raíz de n, más raíz de uno, sería el primero, menos raíz de n más 1. Entonces esto es igual a uno menos raíz de n menos raíz de n más 1. ¿Cachai? Esto es cero. Claro, Y así se aplica el n nomás, ¿cachai? Como que lo ponéis como el último término en este caso. ¿Me cachaste? claro, 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 claro. Si tuviese que aplicarlo sería igual que como en algo como las propiedades que hicimos antes, al final simplemente es como sería como poner la propiedad, ¿no? Sí, 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 entiendo. Ya, entonces, claro todo eso. Sí, sí, perfecto. Ya, ya, entonces, hagamos la que dijimos antes, que sería, te voy a compartir de nuevo, que sería esta, la 2, ¿cierto? Sí, Ya, entonces la 2, ¿querí sacar una foto o algo? O lo vamos haciendo nomás mejor. Te comparto el iPad y lo vamos haciendo. ya vamos, vamos haciéndola. Ya, entonces, ya, entonces, ahora no sé por qué está pasando que se queda un poco pegado se queda un poco pegado cuando como que dejo de compartir. Ahí está. Ya, ya, entonces la 2 va a ser SN, yo creo que es un I. Yo creo que hay un error ahí. ¿Cuál? Pero o sea, bueno, en verdad es que este en la guía sale como este I, ¿Ya? sale como si fuese un N. Ah, ya, ya. Sería más fácil si fuese un N porque sería constante, pero para que sea más difícil lo voy a poner como I nomás, porque, o sea, más difícil Dale. entre comillas. Va a haber que aplicar alguna propiedad ahí que si es que no está ese I y hay un N sería una constante, sería más fácil.
Entonces, la primera es esa. Entonces hay que calcular esa sumatoria. Vamos a ver cuándo termine de copiar. Ya. Ya, entonces la sumatoria de ahí es igual a, hay que ir separando. La sumatoria de i igual 1 hasta 20 de 5 elevado a 2 i más 1 dividido 3 elevado a i más la sumatoria i igual 1 hasta, va, i igual 21 hasta 27 de i al cuadrado menos 6i más 9 más la sumatoria de i igual 28 hasta 32 de 2 partido 1 menos i cuadrado. Ya, ¿cachaste entonces todo esto? Sí, sí. Y entonces hay que ir empezando de una. Hacemos la primera en primer lugar, vamos haciendo por orden. Entonces primero la sumatoria de 5 elevado a 2i más 1, 3 elevado a i. Eso al tiro se puede separar. Se puede separar. O sea, ¿cómo se puede separar? Digo, ya, Eh, el 2, digo, a ver, Eso podría ser 5 elevado a 2i por 5 partido entre i, ¿o no? claro. De hecho, podría ser, a ver, 5, 5, ya, 5 por 25, Elevado a i, ¿o claro, no? exacto. ¿Cachai? Bien. Entonces, aquí que tenemos, que esto es igual a, sale factorizando, ¿cierto? Porque el 5 está multiplicando. Y aquí tenemos que es una constante elevado al contador. Claro, Porque es súper importante que i es el contador, ¿cierto? sí. Y para eso tenemos una, una propiedad. ¿Te acordáis de la propiedad? La propiedad del contador. Es una constante elevado al contador. Sería esta.
Ah, verdad. Sí. ¿Cachai? Entonces, eso tenéis que darte cuenta en la prueba. Por eso Sí, tenéis que saber que es la constante elevada al contador, ya, pa, esa. ¿Sí? claro. Entonces, esto va a ser la constante. Y parte, fíjate que parte del uno, entonces elevado a uno por uno menos la constante elevado a 20, porque el otro es uno menos uno, ¿cierto? Ajá. 20 menos uno más uno sería, dividido uno menos la constante. ¿Ya está? Sí, sí, sí. ¿Ninguna duda de esta parte? No, Ya, no, perfecto. hasta ahora nada. Ya, entonces vamos a la segunda parte. La segunda parte es de i igual 21 hasta 27. 21 hasta 27 de i cuadrado menos 6 más 9. Y como tú dijiste, ya, esto se puede hacer de dos formas. Podemos simplemente separar esto, ¿cierto?, en tres sumatorias, Sí, pero la otra forma que tú dijiste que me tinca mucho mejor es decir que esto es el cuadrado de binomio, que sería i menos 3 al cuadrado. ajá. Ya, tenemos eso, pero aquí, y bacán, porque aquí hay una propiedad nueva que no hemos visto, que ahí no podía aplicar la propiedad del contador al cuadrado, porque el contador no está solo al cuadrado, sino que tiene un menos 3, ¿cachai? Claro. Entonces hay una propiedad que tú podís, em, por ejemplo, si tenés de i igual a r hasta s de a n, esto es igual a i igual r menos, no sé, a s menos a n más a. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que tú puedes restarle al contador o sumarle cualquier cantidad que tú queráis a la expresión que está en la sumatoria, pero tienes que en los intervalos de la sumatoria hacerlo, Meterlo en el contrario. hacerlo contrario. Ya, ya, ok, sí entiendo. Entonces sería ya de i al cuadrado, pero ¿qué hicimos? Le sumamos 3, ¿cierto? Sí, Entonces aquí habría que restarle 3 de 24 y de i igual 20, 19, 18. Y entonces ahí sí voy a aplicar la propiedad, ¿cachai? claro.
Y entonces esto sería la del cuadrado, que sería la propiedad del n por n más 1 por 2n más 1. Mira esta. Esta. Donde están los tickets. ¿Cachai? Porque ahí contador está al cuadrado. Verdad, verdad, tienes razón. Entonces, ¿cómo queda? Queda n por n más 1 por 2n más 1, que sería 48 más 1, 49, dividido 6. Ah, espérate, no. Porque aquí parte del 18. Nosotros no podemos aplicar esto si es que parte del 18. Entonces tendríamos que... Hacerla a partir del 1 y restárselo después, ¿o no? Exacto. Entonces esto sería del 1 hasta el 24 menos del 1 hasta el 17. Entonces esto ahora sí sería n por n más 1 por 2n más 1, que sería 48, 49. 2n sería 34 más 1, 35 dividido 6. Y ahí queda la segunda parte. Tú después si queréis, podéis, así como para practicar, o igual hay hartos ejercicios, pero hacer esta parte separándolo y que te dé el mismo número que con esto, a la calculadora, ¿cachai? Y ahí así te Como gacho. para comprobar, pero si no queréis, no, si igual te va a dar lo mismo. Pero al final, y cuadrado es solamente eso. Sí, mira, te la voy a anotar acá para que la tengáis de nuevo. La de i al cuadrado de 1 hasta n es igual a n por n más 1 por 2n más 1. Esa es la fórmula. Entonces, fíjate, en la primera fue n era 24, entonces 24 por 24 más 1, ¿cachai? 24 por 24 más 1, que sería 25, por 2n más 1, que sería 24 por 2, 48, más 1, 49, Claro. y ahí dividido 6. Y aquí lo mismo, 17 por 17 más 1, Yes. por 2 por 17 más 1, que sería 2 por 17, 34, más 1, 35. Y Claro. sí, ¿sí? Sí, 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 buenísimo. Entonces, viste que las fórmulas se ven grandes y todo, pero al final no son tan peludas, o sea, es llegar y aplicarlas, ¿no? Claro. Y la Pero otra, lo que te iba a preguntar con esto, solamente resolvimos el primer término de la ecuación que teníamos, ¿no? los dos primeros, pues. Ya acá resolvimos este y ahora acabamos de resolver este. Nos falta este. Eh, Sí, sí, pero el, pero ahí no está, no queda expresado el 3 al cuadrado, po. ¿O sí? Este, no, pero, Claro. pero es que mira, nosotros fuimos transformando la cuestión, pues mira. Ah, tú decís como que nos faltó esta parte. Sí, sí, sí. No, porque mira, ya. ¿Cachaste que pasamos de esto a esto es una igualdad, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Ahora lo que hicimos fue transformarla
transformar la sumatoria usando esta propiedad. Ah, no te había cachado. Entonces, esto, fíjate que cambiaron los intervalos. Es exactamente lo mismo que esto. Aplicamos la propiedad para facilitarlo, ¿cachai? Esto Sí, que te está acá cacho. arriba, mira, si miráis la pantalla, es lo mismo que esto, porque aplicamos esta propiedad. Ya comprendo. Entonces, se nos hizo más fácil y era la única forma de hecho de resolver esto que está acá arriba. Era la única forma, porque para aplicar la propiedad teníamos que sumarle a cada 3 y haciendo eso teníamos que restarle a los intervalos, ¿cachai? Claro, sí te cacho. Ah, pero si es esa de arriba hubiese partido de uno, ahí sí se hubiese podido, ¿no? Es que el problema acá tenemos dos problemas. El problema de que el contador, en el fondo, tiene un -3. En el fondo, nosotros queremos esto, ¿cachai? Claro, Queremos sí, que el sí, sí. contador esté solo. Entonces ese es un problema. Ya, El ya otro entiendo. problema es que no partía de uno, ¿cachai? Claro. Entonces son dos problemas que resolvimos distintos. Sí, sí. El primer problema era que el contador tenía un -3, ¿cierto? Ajá, Y ese lo resolvimos ocupando esta propiedad, que sería que ya le sumamos, fíjate que al contador le sumamos 3. Lo que hicimos, mira, lo voy a poner en rojo. Lo que hicimos, mira bien ahora, hice esto. El i ahora lo voy a transformar en i más 3. El i lo transformé en i más 3 y me quedó esto. ¿Cachai? El sí, i sí. cambió de ser i solo a i más 3. Entonces fue i más 3 y ahí, ¿y por qué hice eso? Para que se fuera con el otro 3 y nos quedara esto que está acá. Ah, ya, sí te cacho, sí te cacho. Ya, pero para poder cambiar el i por i más 3 en el intervalo, que era de 21 a 27, tuve que restarle 3, ¿cachai? A Claro, este intervalo y al tuve que lado. restarle 3 porque si yo le sumo 3 al contador, como lo hice acá, tengo que restarle 3. Mira, acá ya no es 27, ahora es 24. Sí, sí, sí. Y abajo 18, no 21. Exacto. Entonces, eso explica esta propiedad que está acá, ¿cachai? Sí, sí, sí. Ya, y el otro problema que nos dimos cuenta después es que ahora partía de 18, po, y nosotros queríamos que parta de 1. Sí, vos. ¿Viste? Ya es otro problema. O sea, ya resolvimos la parte de que el i que está solo al cuadrado. Ahora tenemos el Claro. problema de que no parte de 1. Entonces ahí para resolver ese problema, Utilizamos lo que hicimos la. fue restarle la cola. Y así Ya, los dos ya. partir de 1 y restarle la primera parte. ¿Ahora te quedó Sí, claro? sí, sí, perfecto. Ya, fíjate. Y entonces ahora nos queda la última parte de lo que nos piden, que sería la sumatoria de 28 a 32. Creo que era esto. 2 partido 1 menos 4. 28, 32. Ya. Entonces, esta es la última, ¿cierto? Sí, Ya, esta se ve un poquito más difícil, pero está porque está abajo el contador, está como raro, ¿cachai? No hay ninguna propiedad que sea como así, como tal. Pero, cuando te aparezcan cosas así, tú tienes que ir investigando, ir desarrollando, como ir cambiando la expresión. No sé si me entendí. claro, sí, sí. En base a propiedades, po, ¿no? O sea, Oye, en base como
es que cuando tú no veas ninguna propiedad que se puede como aplicar al tiro directamente, ¿cachai? Lo que tú tenés que hacer es, por ejemplo, aquí no hay ninguna propiedad que se pueda aplicar, pues, ¿cachai? Claro. Porque acá, o sea, no tenemos como el i ahí, no tenemos como una constante elevado ahí, que son las que no sabemos, no tenemos, ¿cachai? No hay nada como de ese estilo. Tenemos el contador, de hecho, abajo y en una resta, o sea, bien raro, ¿cachai? ¿No? Ajá. Entonces, ahí tenéis como que ir como haciendo álgebra, como para cambiar la cuestión. Como, por ejemplo, acá abajo veis que esto es una suma por su diferencia, Sí. ¿cachai, o no? ¿Te acordáis lo que es una suma por su diferencia? Sí, sí. Un término menos otro término al cuadrado. No, Claro. mentira. O E- sea, e- sí, sí, sí. en el fondo esto, Y el otro por el signo contrario. claro. Esto es, espérate, creo que lo hice mal. Claro, en el fondo la suma de dos términos por la diferencia de los mismos términos. Uno menos i, o uno más i, uno menos i. ¿Cierto? Claro, sí, sí, sí. Ya. Y esto, fíjate que esto se separa, se puede separar. ¿Y cómo se separa? Simplemente, a ver, creo que así, a ver, ¿qué pasa si tenemos así? Entonces, si tenemos así, al sumar esto sería, la expresión quedaría uno menos i más uno más i partido uno menos i al cuadrado. Ya, ¿y qué nos queda? Nos queda, ahí se van, ¿cachai? Ahí quedó, Sí, porque se van la i y nos queda 2 arriba. claro. Entonces, exactamente eso. ¿Cachaste entonces? Sí, sí. ¿Cómo lo separé hasta ahora? Sí, sí, sí. Porque después de multiplicarlo, va a tener que multiplicar la i cruzada. Y queda lo de Y, arriba. y sí, sí. Entonces, esto se parece a una telescópica, ¿cachai? Ajá. Sí, sí. Pero ¿qué problema tenemos? Tenemos que no es el siguiente exactamente. Si, Claro. si fuese el siguiente, por ejemplo, si este fuese el siguiente, el número siguiente, el, el de acá sería, el antecesor sería i nomás. Claro. Sí. Y más encima está en una suma, o sea, no es como exactamente la telescópica, pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Te acordáis de algo parecido que nos haya pasado? Podríamos sumarle un cero conveniente, ¿no? Claro, el cero conveniente. Y más encima ahí nos queda la resta. Nos queda una resta, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos, a ver, ahí, menos uno partido y más.
Luca, ¿Sí? voy al baño y vuelvo. Dale, dale nomás. Y ahora sí. ¿Estamos? Ya, entonces, eso tenemos, ¿cierto? ¿Sí? Ya, y ahora sí lo podemos separar en dos. Ajá. El más i con el uno menos. Ya, ya, entonces, el de la izquierda sí es una, ¿cómo se llama? Una telescópica, ¿cierto? Ajá. Entonces, cachamos que, ¿cómo es? Entonces, esto sería uno partido 33 menos partido 32 más uno partido 34 menos uno partido 33 más uno partido ahora con 34, 35, uno partido 34. Entonces, ¿cómo se van yendo? Se van yendo 33, 33. Entonces, como que se van yendo de una forma rara, pero igual se van yendo, Claro. ¿cierto? Entonces, el primero se va con el último de la siguiente. Primero se va con el último de la siguiente. Después, este se va a ir con el último de la siguiente, sería. Más, ahora es con 35. Uno partido 36 menos uno partido 35. Entonces, este se va con este.
Ya, entonces, claro, es una telescópica, entonces, ¿cuál es el antecesor? Es este, ¿cierto? Sí, Y este es el sucesor, porque el i acá está con más uno. ajá, Entonces, en el primer término eh, va a quedar 1 partido el primer término, que sería 28, y em, en la primera parte va a quedar el último término, que sería 32, o sea, 1 partido 30, ¿cómo se llama? 33. Mira, la expansión la hice mal, no sé si ya lo notaste, pero da lo mismo. ¿Por qué? Porque empecé del 32 y en verdad empezaba del 28. Pero ah, de verdad. da lo mismo, era para ilustrarlo. Sí, no, pero igual se entiende, po. Sí. Expansión con ese con C, bueno. Y entonces eso queda, ¿cierto? Igual esto lo pudiste haber hecho, es del 18 al 32, así que, o sea, el 28 al 32, eran 4 términos, ¿no? ¿Cachai? Lo Sí, pudiste haber sí. expresado simplemente. Y la segunda parte sería la suma de 28 a 32 de 1 partido i más 1 partido i menos 1. Eso no es una telescópica. Aquí, bueno, podía hacer hartas cosas. Lo más sencillo yo creo que es simplemente calcularlo si son 4 términos, ¿no? ¿Cachai? Pero pudiste haber hecho hartas cosas como por ejemplo, no estoy seguro si es que, por ejemplo, esto en el fondo es i elevado a menos 1, ¿cachai? Claro. Y esto puede ser, le podéis quitar, acá le podéis sumar 1, le sumáis 1 al contador y tenéis que restarle 1, entonces sería 31 y 27. No sé si me cachaste. ¿Ya? A ver eso. Le sumé a cada uno, entonces para que quedara el i solo, ¿cachai? Ah, ya sí, sí, ahí lo caché. Y aquí le resté. Claro. Ya, pero esta fórmula no sé si es que funciona con cuando es negativo el... El exponente. Claro. A ver, creo que en tu clase estaba, veamos si es que sale esa... Mira, no dice nada del... Ah, no está... no, el contador está mal. El contador elevado a una constante. Ya, no te la pasaron acá. Ah, que espérate, no, esta no es una propiedad. Esta no tenemos una propiedad para este. ¿A este caso? No, porque no tenemos. ¿Para qué casos tenemos? Tenemos casos para el i solo, para el i cuadrado, para el i al cubo.
Claro, ¿Cachai? Esos casos tenemos, ¿no? Yo me estaba confundiendo con la propiedad de la constante elevado al contador. Es otra claro. cosa, ¿cachai? Ah, ¿verdad? Porque ahí está elevado a menos uno y la i no es constante, po. La i es de donde parte. Claro. Entonces, en este caso te recomiendo simplemente hacer el... La sumatoria no. Sí. Claro. Y hacer la sumatoria, en este caso sería... voy a borrar esto. Ya, uno partido 28 más uno partido 27 más uno partido 29, uno partido 28 más uno partido 30, 28, 29, 30, 30. 5 términos. 28, 29, 30. Para ese partido 32 y más uno partido 31. Y ahí está, pues. Y esto, a ver, ¿cómo lo podemos haber dicho? Si que lo multiplicamos, hubiese sido... No, está... Bueno, nos quedan... Ese quedaría ahí nomás, pues, ¿no? Ujú. Ahí está ese número al final. Claro. Y ahí ya se resolvieron al final todo el ejercicio. Buenísimo. Bueno, y ahí hay caleta de ejercicio ahí, te puedo mandar esta guía igual. Ya, porfa. ¿La querí? Te la mando. Sí. Dice prueba uno, pero porque para ese año que la preparé entraba esto para prueba uno también. Pero es lo mismo. Ya, buenísimo. Ya. Con esto terminamos la clase hoy día, ¿cierto? Claro, aquí estamos las 2 horas. Ya terminamos las 2 horas. Sí. En la Pero próxima clase, entonces, ¿qué vamos a ver? falta por ver, para ti, para la prueba, falta por ver trigonometría Sí, y teorema del binomio. claro. ¿Qué más? A ver. A ver si lo estoy buscando, lo tengo por aquí. Eso en verdad, teorema del binomio. Mira, al principio de la clase te podría mostrar brevemente cómo son las sumatorias dobles y eso que no vimos hoy día, pero es exactamente lo mismo. Resolví, Ya, resolví la de adentro, te queda algo y después
Vaya la de fondo. ocupáisla afuera, pero podemos hacer un par de ejercicios de eso para que lo caché. Ya sí. Y después le Y damos con teorema del binomio y trigonometría. teorema del binomio es necesario para trigonometría, ¿no? No, Ah, ya. teorema del seno y el coseno, que son otras cosas. Eso, no sé, Ah, verdad. Sí, 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 eso te eso sí estáis lo. confundiendo, ¿no? Sí, sí. Y trigonometría es mucha materia, ¿o no? Pucha, igual sí, pues ahí tenía razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, ya eso es seno, coseno y esas cosas. Funciones trigonométricas. eh, sí, en función trigonométrica es combinaciones de eso, pues secante dividido seno por uno menos coseno, una función cualquier función que tenga una de las razones trigonométricas, que también son funciones, eh, Claro. sea una función trigonométrica. Y las identidades trigonométricas, sí, es que es todo más o menos lo mismo, en verdad. Es que igual hasta ahora, pucha, hasta el fin de semana, íbamos en identidades trigonométricas. Ya. Y relaciones trigonométricas inversas, ecuaciones trigonométricas y teorema del seno y el coseno, no lo hemos visto. Aunque sí hemos visto el seno y el coseno, pero no sé si es lo mismo que el teorema del seno y el coseno. No, mira, el seno y el coseno ya, son razones Ah, como del triángulo rectángulo, que es como el seno del opuesto partido la hipotenusa, el coseno es el adyacente partido de la hipotenusa y cosas así, son razones solamente. Pero los teoremas del seno y el coseno y son otro. unos teoremas, en el fondo unas ecuaciones más que nada, que te dicen igualdades sobre, que te sirve como para determinar los lados de un triángulo, por ejemplo. ¿Qué estáis viendo ahora? Ahora el iPad. Por ejemplo, tenía un triángulo, ¿cachai? Alfa, beta y gamma. No, no, espérate, no. A, B y C. Y esto es alfa, son ángulos, beta Ajá. y gamma. Entonces, para cualquier triángulo tú tenés que el lado A partido del seno de alfa es igual a B partido del seno de B es igual a C partido del seno de gamma. Entonces eso es el teorema, simplemente esa ecuación. Entonces a Ya, ti te ponen ejercicios como, no sé, po, una persona está mirando un edificio y arriba del edificio hay hay un globo. Entonces tú tenés que decir ya, entonces, ya, esto es un triángulo, así, y después hay otro triángulo hasta ahí. Entonces te preguntan alguna de estas medidas. Entonces tú tenés que ya saber este rectángulo. Te dicen que la persona mira hasta el edificio con una elevación, no sé, de 30 grados. Y te dicen, no sé, po, la persona mira el globo con una elevación de 60, no, de 40 grados. Entonces, ¿a qué altura está el globo si el edificio es 80 metros? Entonces, tenéis como que calcular este pedazo y le sumáis los 80 y calcular la altura del globo, ¿cachai? ya, sí, cacho. Y Y eso lo haces con el teorema del seno, por ejemplo, ya, no, ni siquiera si no te dicen la altura ni el edificio, tú podéis calcularla porque decís, ya, a ver, este lado, por ejemplo, h del edificio, h dividido seno de 30 es igual a, eh, por ejemplo, te dicen este lado, te dicen que esto, no sé, es 70, es igual a 70 dividido el seno de 90, porque este ángulo se relaciona con este lado, ¿cachai?
Claro, sí, Y sí, bueno, sí. y así vais sacando cosas y son problemas así. Esos son los teoremas. Y el teorema del coseno es otro, que son otras ecuaciones. Ya, 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 sí, te cacho. Ya, buenísimo. ¿Pero esta materia es difícil o no? Así como va a aprender. Lo más difícil yo creo que son como las identidades trigonométricas, aprendérselas, de memoria. Igual. Ah, sí, 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 gacho cuáles son. Eso sí las pasamos y sí, pues igual es complicado. O sea, Son que largas igual, sí, pues, ese es el tema. Y son muchas. sí. Pero más que eso, no, no es tan peludo, tenéis que ser ordenado, ¿no? Chao. Ya, 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 buenísima. Con eso estamos entonces, pues, ¿no? Sí, pues, y ahí tú me decís cuando queráis que hagamos otra. Sí, ¿cuándo tenéis tiempo? Esta semana igual tengo tiempo, la verdad. Eh, ¿Te tinca que sea mañana? ¿Podría ser? mañana. ¿O el miércoles? Mañana podría también como a las 8 pero justo tengo clases de 4 a 8 así que voy a estar muerto. Yo creo que Digamos, pues. a ver, el El miércoles. miércoles igual tengo el día libre, onda, salgo a las 11:05 El de clase. miércoles puedo como después de almuerzo, a ver, como de 3 a 5. Ya, 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 me tinca. ¿Te tinca? Sí, perfecto. Ya, pues. El miércoles de Ya, 3 a 5 entonces. buenísima, Perfecto. buenísima. Ya, Lucas, nos Ya, pues, vemos, cuídate. que estés bien. Chao, Chao. chao.